vosotros. Muy buenas tardes a todos. Hoy os voy a hablar de un tema que está muy silenciado y muy nadie quiere tratarlo y nadie quiere hablar de él, pero por ese mismo motivo lo vamos a hacer. El punto de partida de esta charla es un programa de Decisión Radio, donde abordamos este tema tan duro y tan complejo debido, sobre todo, al ver la explicación tan simplista que del mismo daban los psiquiatras españoles, en concreto del Hospital Gregorio Marañón. Dicen estos psiquiatras que el aumento exponencial del suicidio infantil tiene que ver con un cambio cultural debido o producido en por las redes sociales. Dicen que en los centros sanitarios hay saturación de casos de niños con ideación suicida y conductas autolesivas, y se están diagnosticando muchas más depresiones infantiles. Desde hace décadas, es cierto, sí, desde hace décadas se está implantando en nuestra sociedad, en nuestras mentes, una ideología, la de género, imbuida del odio al ser humano, que a golpe de Agenda 2030 se comporta como un cáncer que avanza más o menos silencioso, sin dar la cara hasta que el organismo social entra en metástasis. Un claro signo de tal metástasis ha llegado y es el suicidio infantil. Como la psicología es una ciencia experimental y empírica que se basa en la estadística, cuando quieres saber qué es lo que está pasando, por qué cada año crece de forma exponencial el número de niños que se suicidan, tenemos que poner en relación datos estadísticos para dar con la tecla, por decirlo de una manera coloquial. Primero vamos a hablar de estos datos que os voy a dar son los que proporciona el Observatorio del Suicidio, que son bastante fiables. Veamos, en 2021 hemos alcanzado un máximo histórico de suicidios desde que se tienen datos, o sea, desde 1906. Por primera vez se ha superado la cifra de 4.000 suicidios al año, de los cuales más del 75% son varones, entre hombres y niños. Lo cual es muy significativo si tenemos en cuenta que ha habido 43 mujeres víctimas de violencia de género. Es la primera causa de muerte no natural en España. Las personas con ideación suicida se incrementa un 250% y las tentativas de suicidio ascienden a 80.000. Los datos de suicidio en menores de 1921, porque hasta mediados de 2023 no vamos a tener los de 2022, pero ya se veía una tendencia en crescendo del suicidio ya en 2022. Pero bueno, en el 2021 se duplica el suicidio de niños menores de 15 años. Entre los 14 y los 18 es la principal causa absoluta de muerte. De las 11 personas que se suicidan al día en España, una de ellas es un menor. Entre las edades de 10 y 14 años, y es de lo que yo más me voy a ocupar ahora hoy en día, es entre los 10 y 14 años el suicidio crece un 134%. Es el caso de niños preadolescentes. Primero os diría que la infancia y la adolescencia es ese periodo de la vida donde con más fuerza debería empujar el impulso vital. El elan vital, como diría Bergson, la energía y el deseo de vivir, la alegría y la esperanza ante el futuro. Vemos que esto no es así. ¿Y qué está pasando? Pensemos que el desarrollo psíquico y la salud mental del menor, que no es autónomo, depende directamente del vínculo afectivo que tiene con sus padres y del que sus padres tienen entre sí también, y más indirectamente de otros factores ambientales externos a esos objetos primarios. Es por ello que estamos ante un fenómeno muy complejo y que hay que tener en cuenta muchas variables externas ambientales, como decían los psiquiatras, redes sociales, el colegio, la escuela, otras que vienen de la familia, así como factores que es lo más próximo que tiene un niño, su familia, sus padres,
así como factores internos o constitucionales del niño que habría que estudiar caso por caso. También sabemos que de por sí muchos niños tienen ideación suicida, o sea, tienen fantasías que manifiestan en los juegos, que a veces verbalizan y que se pueden detectar si los padres están atentos. Pero esto es de manera natural, esto es algo natural. Pasa que no somos conscientes, no lo vemos, pero es así. A ver, la digitalización, el uso de pantallas por los menores es un claro ataque a los vínculos humanos. Los niños quedan atrapados en las pantallas que son altamente adictivas. Los adultos también y no interactúan en familia. Y este es un factor que también tiene su importancia. Es que son muchas causas, pero hay algunas que son más determinantes que otras. Los psiquiatras tienen razón en una cosa, es que las redes sociales son un medio ambiente hostil para el menor. Y yo diría que es una jungla llena de predadores. Veamos cómo afecta al menor entre 10 o 14 años, lo que sería un prepúber, y también a un adolescente, cómo afectan estas redes sociales. Esta etapa donde comienza toda una serie de cambios hormonales, que lleva aparejados cambios físicos y psicológicos, está marcada por una gran conflictividad en el menor. Comienza la rivalidad, comienza la competencia con el padre. ¿Por qué? Porque está buscando su identidad y autoafirmación. Y su mayor anhelo es lograr la aprobación de sus iguales. Si el menor no consigue tal aprobación porque le consideran feo o diferente, se sentirá penalizado. Esto es así constantemente en las redes sociales. Pensad en lo que sería para un prepúber, que tiene todo ya es de por sí es una época muy conflictiva para él, lo está pasando mal, digamos, tiene angustia y lo pasa mal, que le pongan así un dedito así. Terrible. Nos llega a los adultos con que pensad en un niño que le hacen así. Además, como en las redes sociales hay un gran anonimato y están protegidos, están pertrechados los enemigos, los predadores, pues esto permite dar rienda suelta a un sadismo sin freno. Y las mayores de las víctimas son los niños y en general, sobre todo los más vulnerables. Lo que vamos a ver es, sobre todo, qué les hace más vulnerables. Además, el preadolescente y el adolescente también, ante todos esos cambios físicos que experimenta, puede sentir vergüenza, rechazo. Están muy preocupados por su imagen. Por un lado quieren crecer, quieren hacerse adultos, pero por otro se tienen que adaptar, ¿no? Tienen que asumir, tienen que adaptar un montón de cambios y eso les genera angustia, ansiedad. Entonces, ¿qué hacen las redes? Las redes muestran una realidad distorsionada que lesiona al menor, enfrentándole, por ejemplo, a un ideal de belleza imposible, usando programas que falsean la realidad como el Photoshop, ¿no? Muestran imágenes de personas bellas, perfectas, pero que no son reales, ¿no? Pero para los niños lo son, ¿no? Les dicen que el cuerpo perfecto existe y que pueden conseguirlo, y que ese cuerpo perfecto es igual a éxito y felicidad. Muchos adolescentes vulnerables no están preparados para esta presión psicológica. También les permite acceder, además, les permite acceder a contenido que incita al suicidio. O sea, están en contacto con formas de cómo pueden suicidarse, formas de autolesionarse. Esto es una cultura de la muerte, de odio a la vida que se extiende por las redes sociales, intoxicando a los menores. No olvidemos que cuando hablamos de suicidio nos referimos a autodestructividad, a la pulsión de muerte. Bueno, todos la tenemos, pero en ese caso, por alguna razón, que vamos a ver qué pasa, porque hay niños que tienen mayor tendencia a caer en este problema. El padre, vamos a ver, ¿qué tiene que ocurrir qué tienen que hacer los padres ante todo esto que estoy diciendo? Pues promover el pensamiento crítico en el hijo, necesario para que pueda cuestionar, para que pueda defenderse de los engaños. Estamos hablando de que las redes sociales es una gran mentira, es que todo es mentira. Entonces, los padres interactuando con el hijo deberían, y sobre todo el padre,
Ya veremos ahora por qué. El padre debería hablar con el hijo, tener una cercanía con sus hijos para poder sacarles de los errores, a mostrarles la realidad, ¿no? Mostrarles la realidad, decirles, mira, todo eso que ves es mentira. Eso es un programa de ordenador que te muestra a la gente bella, maravillosa, pero tú, ¿por qué te gusta tu abuela? ¿Porque no tiene arrugas? ¿Porque es perfecta? ¿O porque te da cariño? ¿Qué es lo importante en esta vida? O sea, eso viene de la interacción. Por poner un ejemplo, digamos, un poco simplista, ¿no? Pero eso viene de la interacción con tu padre. Pero está claro que todos estos niños que caen en estas trampas y que se suicidan, y que es cierto que van a los centros de salud con este tipo de problemática, pues es que no tienen esa interacción con su padre. O sea, no tienen a nadie con quien hablar y con quien contrastar con la realidad, ¿no? Lo que ven en las redes sociales con la realidad. Y desarrollar un pensamiento crítico. También se le puede decir que todo eso que hacen lo hacen porque hay personas que les gusta provocar envidia, ¿no? Provocar envidia en los demás, ¿no? Pero que todo eso no es verdad, ¿no? Bueno, lo que venimos a defender es que más allá de determinados desencadenantes, hemos visto uno, pues las redes sociales, en realidad es la situación de la familia y el ataque constante que sufre y destrucción de los vínculos familiares, tanto conyugales como entre padres e hijos, que viene todo esto de una agenda, la Agenda 2030, y de una ideología que es la ideología de género. En su raíz está el enfrentamiento de sexos y más aún la defenestración del varón machote y de la autoridad paterna. Es lo que lleva a los niños a la depresión, al sufrimiento angustioso, a que estén indefensos y que en alarmante incremento decidan terminar con su vida. Otra fuente de estrés y de traumas para el menor se da en la escuela. 2 millones de niños sufren acoso escolar en España al año. 2 millones de niños. La escuela donde los niños pasan tanto tiempo separados de sus figuras primarias, su padre y su madre, cuando hablo de primarias me refiero a su padre y a su madre, debería ser una prolongación de la familia en cuanto a la educación en valores y al amor, para darle el soporte que necesita en esa etapa tan delicada de su vida. Sin embargo, esto no es así. Por un lado, si vais a un IES, a un Instituto de Educación Secundaria, veis carteles criminalizando al varón, adoctrinando en ideología de género. O sea, cómo se deben sentir esos niños pequeños, niños menores de edad, criminalizados en el instituto, donde se les dice que están carteles con fotos y dibujos que por ser hombre, por ser niños, por ser varones, son violentos y son peligrosos y son potenciales violadores o potenciales maltratadores. Esos niños se sienten están muy criminalizados y deben sentirse francamente mal. Eso está prohibido, o sea, está prohibido criminalizar, culpabilizar a un menor. Se echan en falta carteles donde se expongan las normas básicas de convivencia, como serían el respeto, ya que se ve, por esto que digo del acoso escolar y de la cantidad de acoso escolar que hay, que no tienen interiorizadas esas normas básicas de convivencia, y que en lugar de estos carteles criminalizando al varón, habría que poner, por ejemplo, carteles donde dijeran que hay que tratar con respeto a los compañeros, no se insulta y se humilla a los compañeros, empujando a los niños a la convivencia, ¿no? Por lo menos que lo vean escrito, a ver si en algún momento lo van interiorizando, porque no lo tienen interiorizado. Para entender, o sea, vivimos en una sociedad psicopática, eso está claro y se ve en los colegios, donde hay una gran agresividad y un sadismo, y la escuela es el fiel reflejo, o sea, está claro. Para entender el comportamiento de un menor hacia sus semejantes, hay que mirar la forma de interacción que se da en el seno de su familia, cómo le tratan sus padres y cómo se tratan sus padres entre ellos, que son quienes le sirven de ejemplo y de objetos de identificación. Porque se ve que hay niños que tienden a establecer ese tipo de relaciones
que lo llaman acoso, y que son relaciones sadomasoquistas entre ellos, en las que uno acepta sufrir, bueno, y a otro acepta que le gusta hacer sufrir, ¿no? A uno acepta sufrir, a otro le gusta hacer sufrir. Y este tipo de vínculo de sadomasoquista viene de las relaciones familiares. Sobre esto se podría hablar largo y tendido, pero quiero señalar algo gravísimo, y es que cada 3 años, de cada 3 niños, cada 3 niños, uno acaba suicidándose. De cada 3 niños, uno acaba suicidándose por acoso escolar, después de años de sufrir acoso, sin que nadie lo vea. No lo ven sus padres, no lo ven sus profesores. 1 de cada 3, después de años. Pero pensad una cosa, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las denuncias de ideología de género, vosotros lo sabréis, ¿no? La ley de ideología de género que se promulgó en 2004, hay muchísimas denuncias falsas en las que el padre está en la cárcel y ese niño se convierte, bueno, lógicamente el padre está en la cárcel, el niño ha perdido la interacción con su padre, está deprimido. Pero para un niño su padre tiene que ser alguien admirado, ¿no? Y en este caso pues se convierte en un criminal que está en la cárcel. Y hay muchísimos casos, y ahora veremos las cifras. No me gustan mucho, pero es que creo que las cifras son muy importantes y la estadística a veces te ayuda a entender lo que está pasando y a conectar, hechos, ¿no? Hechos que son significativos. Esto significa que estos niños que se suicidan después de años es que no tienen a nadie con quien hablar. O sea, están muy solos. Están muy solos. Fijaos cómo ya en el 1910, Sigmund Freud, en sus contribuciones al simposio sobre el suicidio, en 1910 hubo un simposio sobre el suicidio. Y eso que el suicidio infantil era escaso. ¿Vosotros creéis que ahora va a haber un simposio sobre el suicidio infantil habiendo... Pues debería, ¿no? Debería haber un simposio y debería haber un plan contra el suicidio. Pero si el mismo que lo provoca o los mismos que lo provocan van a hacer un plan contra el suicidio, es impensable, ¿no? Impensable. Lo van a tapar y lo van a ocultar lo más posible, ¿no? Pero él ya en 2010 participó en un simposio sobre el suicidio. Y tiene una pequeñísima obra, texto, un artículo, donde habla de algo que es de rabiosa actualidad, lo que dice Freud. Dice que la escuela secundaria ha de cumplir algo más que abstenerse simplemente de impulsar a los jóvenes al suicidio. O sea, Freud ya responsabilizaba a la escuela secundaria de impulsar a los jóvenes al suicidio. Dice, ha de infundirles el placer de vivir y ofrecerles apoyo y asidero en un periodo de la vida en el cual las condiciones de su desarrollo les obligan a soltar sus vínculos con el hogar paterno y con la familia. Ha de infundirles el placer, no me queda más remedio que pararme, placer de vivir y ofrecerles apoyo asidero. A ver, en las escuelas se está adoctrinando en ideología de género. Se les está hablando del cambio climático. Y lo sé de primera mano. O sea, tengo un niño, un paciente, que llega diciendo a la sesión que le han dicho que está destruyendo el planeta. Eso les dicen en la escuela. Entonces, qué ilusión, qué placer de vivir, qué interés por la vida van a tener niños a los que se les está diciendo que si tienen hijos son contaminantes, van a contaminar el planeta, que están destruyendo el planeta, les hacen sentir culpa, les inoculan miedo. Es criminal a un niño, que ya de por sí los niños tienen miedo y tienen culpas porque son muy maduros y a veces interpretan mal las cosas que les pasan. Es cómo se puede inocular, o sea, esto está prohibido, no se puede inocular a los niños miedo y culpa. Y esto es lo que se está haciendo en las escuelas, con el adoctrinamiento, en la Comunidad de Madrid, en los colegios de Madrid. Da lo mismo que sean del PSOE, que sean del PP, da lo mismo, de Podemos, les están adoctrinando en ideología de género y les están adoctrinando en cambio climático y les están infundiendo miedo y culpa. Pues ya decía Freud en 1910 que había que infundirles el gusto por la vida, el deseo de vivir, el placer de vivir. La educación secundaria no cumple tal misión y queda muy a la zaga, dice Freud, de constituir un sucedáneo para la familia y despertar el interés por la existencia en el gran mundo. Aquí está diciendo Freud
algo que es deseable para que los niños tengan esa calidad y no enfermen, no se depriman, no enfermen, no se suiciden. Y es que la familia y la escuela vayan de la mano, lo que está diciendo, que tienen que tener la misma orientación, que tienen que educar al niño de una manera muy similar, lo más posible. ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Os acordáis lo que dijo la ministra Celaá, ¿no? Que los hijos no son de los padres. Entonces se creen con derecho de no respetar los criterios educativos que tienen sus padres y educarlos por su cuenta. Y esto, como dice Freud, impulsa a los niños al suicidio. También dice Freud, y esto es muy importante, la escuela nunca debe olvidar que trata con individuos todavía inmaduros a los cuales no puede negarse el derecho a detenerse en determinadas fases evolutivas. Cuando se les adoctrina en ideología de género en el colegio, sexualizándolos, que los están sexualizando, desde programas como Coeduca't, que el juez lo clausuró en Cataluña, que desde 3 a 5 años se incitaba a los niños a la masturbación. En los colegios madrileños de toda España, desde pequeñitos ya se les dice que tienen que practicar el sexo, ideología de género, ¿no? Que para encontrar su identidad, grandes mentiras, ¿no? Pues esos niños en ese periodo, dice Freud, que hay que respetar sus etapas, que no se les puede como violentar porque eso les va a llevar a la depresión, les va a llevar al suicidio, porque Freud relaciona suicidio con melancolía, ¿no? Con depresión, estados depresivos del niño. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día en los colegios están adoctrinando a los niños sexualmente y están faltando al respeto de sus etapas evolutivas. O sea que durante por ejemplo, de 5 a 12 años, los niños no tienen ningún interés por la sexualidad, no tienen ningún deseo sexual. Los niños tienen algo que tiene un nombre que es afánasis, o sea, ausencia de deseo sexual, porque están aprendiendo, porque están madurando, porque se está madurando su corteza prefrontal, porque tienen que desarrollar sus capacidades operativas superiores. ¿Y qué pasa? Pues que les están haciendo muchísimo daño. No están respetando, con esta implantación de la ideología de género en los colegios, no están respetando sus etapas evolutivas, que ya se sabe cuáles son. O sea, esto es ciencia, porque, como digo, el psicoanálisis es una ciencia empírica. Esto es ciencia, y la ideología de género es eso, una ideología, un conjunto de ideas muy malintencionadas que consigue el llegar al poder y implantarse. Entonces, esto hace a los niños, estos niños dañados son más vulnerables, ¿no? Son más vulnerables al suicidio. O sea, defiende Freud que debe darse concordancia entre lo que se enseña en la escuela y en la familia, para darle al niño el soporte que necesita y protegerlo de la melancolía. Otro aspecto que hay que conectar con el suicidio infantil son los datos estadísticos sobre anulaciones y divorcios en España. Pero ya estamos entrando en el meollo de la cuestión, ¿no? En 2021 hubo 90.582 disoluciones matrimoniales, un 12,6% más que el año anterior, 90.000. O sea, brutal. La custodia compartida, que se supone que es cuando se llevan un poquito mejor y hay un poquito más de armonía entre ellos, se le otorga solo un 43,1% y en un 57% de los casos queda en manos de la madre, viéndose gravemente afectada la interacción paterno-filial. No hay que olvidar que más de un 40%, yo creo que más de un 40% de menores no tienen un apego seguro. Y cada año más de 100.000 niños son víctimas de un divorcio de alta conflictividad, donde muchas veces se da el llamado síndrome de alienación parental. Y esto es muy frecuente y he tenido ocasión de conocer muchos casos cuando he estado colaborando con una asociación, con ANAVIZ. Estos datos vienen de la Asociación Nacional de Violencia Doméstica, ANAVIZ, y se ve cómo las madres
instrumentalizan a los hijos, los lanzan contra su padre, los ponen en contra de su padre, se los roban, le roban el cariño, no sé, físicamente tampoco les permiten, se buscan las mañas para que no puedan estar con él, por ánimo de venganza o por pérdida de estatus económico o por otras muchas causas. Y bueno, esto hace daño muchísimo al vínculo con el padre, pero también al vínculo con la madre, porque claro, a ver, es que está en medio de una guerra que al final es la víctima. Desde la Ley de Violencia de Género de 2004 hay una media de 455 hombres que pasan por la tortura de ser detenidos cada día. O sea, 455 hombres. Y luego se ve que salen a la Puerta del Sol, que yo creo que toda persona, toda víctima merece su respeto y su dignidad, pero una mujer muere por violencia de género y desde luego que merece un reconocimiento y un homenaje y una repulsa. Pero es que son 455 hombres que cada día son detenidos en España. De ellos, 160.000 son procesados como terroristas, de los cuales el 80% son puestos en libertad después, o sea, el 80%, o sea, solo un 40%, que es mucho, pero un 80% son puestos en libertad inocentes. Son inocentes. Pero después de un calvario que dura entre 1 y 5 años. O sea, no hay presunción de inocencia. Se consideran, de entrada, ya son culpables. ¿Qué pasa con los niños? Porque muchas veces es el padre de los hijos al que se manda a la cárcel siendo inocente. Luego decimos, ¿por qué aumenta el número de suicidios? El niño pierde la interacción y pierde el amor de su padre y pierde el amor de su madre y se le han destrozado y le han destruido totalmente. ¿Alguien piensa en ellos? Nadie piensa en ellos. Entonces, el niño queda a merced de los predadores. Porque el mundo en el que viven los niños hoy está lleno de predadores. Redes sociales, colegio. Estos niños, que son tantos niños, quedan en manos de cualquiera de los desaprensivos de las redes sociales y de los que abusan de ellos en el colegio. El abordaje científico del suicidio de niños empezó con los primeros manuales de psiquiatría infantil y relacionándolo, pues como digo, con la depresión y también con alguna psicosis. Pero entonces todavía no sabían qué llevaba a un niño a suicidarse. El primero que realmente escribió algo sobre esto fue un clérigo. Es curioso cómo la Iglesia suele ser la primera en interesarse por el sufrimiento de las personas, ¿no? En 1621 dice Robert Barton: ¿cuántos trastornos mentales pasan desapercibidos? ¿Cuántos niños enfermos se encuentran en la calle sin que sospechemos? Algunos son tristes, melancólicos, prefieren la soledad. Esto está a la orden del día y, como digo, el hecho de que pasen desapercibidos es algo que es muy, muy actual. En Monografía de 1902, para que veáis que el suicidio era algo muy extraño, del suicidio jurídicamente considerado, se destaca la rareza del suicidio infantil en España. Era raro, ha sido raro durante prácticamente todo el siglo XX. Esto se está produciendo, este incremento brutal se está produciendo en las últimas décadas. La depresión infantil se empieza a estudiar de una manera muy científica y rigurosa por grandes psicoanalistas de mediados del siglo XX. Por ejemplo, Speed, cuando habla del primer año de vida del niño, es un libro que escribió, que lo recomiendo, o John Bowlby, La pérdida, también habla de los efectos psicoafectivos que producen los niños de corta edad cuando se les separa transitoria o permanentemente de sus padres, de su madre, pero bueno, también de su padre, ¿no? En concreto, en las experiencias de separación o experiencias de pérdida y la aparición de comportamientos afectivos patológicos, caracterizados por ansiedad y depresión. La separación de mamá o de papá es una situación traumática y habla de ella, Bowlby, en su libro El apego, y dice Bowlby
que es un gran psicoanalista, Bowlby, estudió el vínculo que establece el niño, que es fundamental para la supervivencia, el vínculo que establece el niño con sus padres. En realidad, lo que de verdad importa durante el primer año de vida es la interacción madre-hijo, que va más allá de la conducta alimentaria y que permita establecer el vínculo de apego. Y tal interacción continúa con el padre a partir del segundo o del tercer año de vida, cuando la madre se retira. A ver, esto puede sonar un poco chocante, ¿no? Porque la verdad es que las madres se retiran poco, esas madres acaparan mucho a los hijos y no los quieren soltar, ¿no? Pero es que lo deseable es que a partir del segundo o tercer año de vida la madre se retira, desaparece, digamos, de alguna manera y se lo entrega al padre. Y es el padre el que le tiene que educar, el que le tiene que acompañar, el que tiene que interactuar con él. Ya la madre ha hecho su papel fundamental, darle la vida y establecer ese vínculo. Difícilmente se puede establecer bien un vínculo de apego cuando la mujer se empezó a incorporar al mercado laboral y solo tiene 4 meses de baja maternal. Se necesita un año para que se establezca ese vínculo. O sea, la incorporación de la mujer al mercado laboral, que se ha visto siempre como un derecho, y yo también lo considero un derecho y algo muy bueno para la mujer, pero que debería estar muy protegida la maternidad. El Estado debería ayudar y apoyar a las madres durante por lo menos el primer año de vida para que pudieran estar el mayor tiempo posible, incluso tener una baja maternal de 1 año, no de 4 meses. O sea, a los 4 meses, cuando a los 3 meses empieza el apego, desaparece la madre, se va a trabajar y el niño va a la guardería o queda con la abuela, pero es que es con la madre con quien se tiene que establecer ese vínculo y luego pasar al padre. Entonces está todo muy mal hecho y de verdad yo creo, aunque me van a llamar conspiranoica, que todo esto responde a ciertos planes. Creo que sí, estoy convencida de ello. O sea, el Estado hace todo lo posible por separar a los hijos de sus padres. Como dijo Rockefeller, me estoy acordando, Rockefeller dijo en cierta ocasión, uno de ellos, el siglo pasado, dijo que habían apoyado al movimiento feminista, lo que sería el primer feminismo, las sufragistas, cuando defendían el derecho al voto y la incorporación de la mujer al trabajo, habían apoyado el movimiento sufragista porque veían que si la mujer se incorporaba al mundo del trabajo iban a conseguir apoderarse de los hijos en la escuela, y al apartarlos de sus padres totalmente, de la madre y del padre, los iban a poder adoctrinar en la escuela para poder manipularlos mejor. O sea, eso declaró Rockefeller con respecto a esto de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Entonces, estas teorías de las que estoy hablando son psicoanalíticas y se basan en estudio empírico de la conducta, sobre todo mucho en observando en condiciones naturales la conducta de la madre, del niño, la interacción, cómo el niño busca a la madre también es una diada, ¿no? La madre está ahí atenta, ¿no?, a las necesidades de su hijo, ¿no? Digamos que se identifica con el hijo y responde a sus necesidades, y esto va a hacer que se cree ese vínculo que va a favorecer la supervivencia. Pues esto se ha demostrado experimentalmente en experimentos realizados con animales de laboratorio. Si queréis saber cómo fueron, podéis consultar a Harlow, 1974. Entonces, la pérdida del vínculo de apego, que es algo que está terriblemente atacado hoy en día. El apego está terriblemente atacado hoy en día. La pérdida del vínculo de apego o interacción paterno-filial es la causa última explicativa del aumento del suicidio infantil en los últimos años de este siglo XXI en España, donde los menores crecen en medio de un mundo lleno de predadores, aunque se debe a circunstancias relacionadas con la presencia afectiva y efectiva de los padres. O sea, la ausencia, hay una ausencia de los padres, sobre todo de la figura paterna, pero de los dos también. Desaparecen porque en esas guerras ya ni padre ni madre, solo hay damnificados, víctimas, y son los niños, ¿no? Que el vínculo de apego o interacción paterno-filial es una reacción instintiva crucial para la supervivencia, como la alimentación o la reproducción, para defender al sujeto de los predadores, o sea, que se ponga a salvo, y permite el aprendizaje de un repertorio de conductas que los defiende de los predadores.
Se establece, como decimos, durante el primer año de vida, pero se hace extensivo al padre, porque en diferentes etapas evolutivas el niño tiene necesidades diferentes y la pérdida y debilitamiento está en la base del mismo, está en la base de la depresión infantil y de muchas de las conductas autolíticas del infante, del prepúber y del adolescente. Por otro lado, algo que tiene mucho también relación con esto y que es importante al entender la conducta del suicidio infantil es la ética, o más bien la pérdida de la ética. Freud habla en 1927 en su obra Dostoyevski y el parricidio, dice Freud: ético es quien reacciona a la tentación interiormente sentida sin ceder a ella. Lo esencial de la eticidad, la renuncia, pues la vida ética es un interés práctico de la humanidad. O sea, el rasgo definitorio de la conducta ética es la renuncia, o sea, no puedes hacer ni ser lo que quieras o lo que sientas. La verdad es que esto es lo que se está transmitiendo a los niños en el colegio, que pueden hacer y ser lo que quieran y lo que sientan. Pero es que esto, la ética, viene precisamente de la figura paterna. Es el padre el que... el padre, no cualquier, el padre coercitivo. El padre con autoridad. ¿Qué quiere decir coerción? Quiere decir, del latín coercitum, contener, relacionado con el uso de la fuerza, la intimidación, restrictivo, contener. O sea, un padre, fijaos que hoy en día, y está claro que el suicidio infantil tiene que ver con la defenestración del varón y la demolición de la autoridad paterna. Porque el padre es el que tiene que restringir, ejerciendo autoridad, fuerza. Si miran las feminazis, me fusilan. O sea, me fusilan. Intimidación. Intimidación. Tiene que provocar miedo o ansiedad. No que sea malo, no que sea cruel, no que sea tiránico, pero a veces es que los niños hay que educarlos, ¿no? Los niños quieren hacer lo que quieran, ¿no? Y hay que decirles, por ahí no vayas, cuidadito, que soy tu padre y te va a enterar. Hay que subrayar la importancia de la autoridad paterna, poniendo límites. Siempre con diálogo. La disciplina es importantísima y es el padre, porque la madre da un amor incondicional, pero el padre da un amor condicional, un amor sujeto a normas, para que el niño entre en la sociedad. Si no, lo que van a crear es el infierno en la tierra. Están desintegrando nuestra sociedad, están desintegrando desde la familia, están desintegrando la sociedad. Lo que crea este padre coercitivo en el niño es un locus de control interno que contiene su destructividad. ¿Por qué se suicidan los niños? Porque no tienen un padre coercitivo. Pues no tienen un padre coercitivo que les dice por ahí no vayas. O sea, el suicidio no es una opción. Tienes que luchar, la vida es dura, la vida es difícil, pero si luchas vas a conseguir triunfar. Eso es lo que le tiene que transmitir, el padre le tiene que transmitir a su hijo. Voy a hablaros un poco más sobre algo que, bueno, menos mal que aquí no hay feminazis, porque esta es la parte... vamos a ver, la conducta, por lo tanto, la conducta, como dice Bowlby dice que el apego conlleva el aprendizaje de un repertorio de conducta, la interacción paterno-filial con el padre. Al niño le hace aprender un montón de conductas que le defiende de los predadores poniéndole a salvo. Que es incluso tan importante o más que las conductas reproductivas o alimenticias. Bueno, en un ambiente urbano nos olvidamos de este hecho básico de la naturaleza. O sea, que los niños tienen que defenderse de los predadores. O sea, claro, aquí no tenemos leones, tigres, pero es que hay predadores. Ahora cogen el móvil y ya están ahí en la selva, ¿no? O van al colegio y están en la selva. Se descubrió que cuanto más severo era el castigo, estudiando mamíferos, aves, los simios, o sea, los monitos, en fin, cuanto más severo era el castigo que recibe el animalito, más intenso es su apego a la figura que se lo aplica. ¿Estos qué hacen, esto de destruir la autoridad paterna?
y defenestrar al varón y de hablar del heteropatriarcado y del heteronormativo y de todos estos palabras que inventan con fines manipulativos, estos saben, yo estoy convencida de que saben esto. Vamos, ese libro lo puede leer, yo os lo recomiendo que lo leáis, es muy interesante y además se entiende muy bien. Pues se ve que cuanto más severo es el castigo, más intenso es el apego a la figura que se lo aplica, que lo hace compatible ese apego con la función de defensa de los predadores. Ahora prohíben castigar a los niños, o sea, como un padre castiga a su niño, a su hijo el niño le puede denunciar, le denuncia y a lo mejor al padre se lo llevan a la cárcel. Pues no, hay que castigarlo, si se lo merece y de una manera proporcionada. Por ejemplo, en animales como, ¿qué pondría ejemplo? Las cebras, ¿no? Por ejemplo, las cebras o los monos. Cuando el macho dominante, por eso yo defiendo la figura del macho dominante aplicada a los seres humanos, el machote de toda la vida, presiente la proximidad de un predador o de otro peligro, suele amenazar o incluso atacar al animalito que inadvertidamente se aproxima al peligro. O sea, por ejemplo, un niño que va por el borde de la acera y está el coche y pasa un coche, pues ¿qué hace el padre? Se va y dice, Manolito, que... Entonces el niño se asusta y se va hacia su padre. Entonces le pone a salvo. O sea, el padre tiene un padre igual que lo haría cualquier macho dominante de una especie de mamíferos. Tiene que actuar así para asustar al pequeño, para que tenga lugar la conducta de apego. El apego es eso, que viene hacia el padre y busca su protección, ¿no? O sea, no temáis asustar a vuestros hijos coercitivamente mostrándoles los peligros a los que sean expuestos. O sea, avisadles de los que le pasa en las redes y está siempre ahí, no importa si... Porque estamos hablando de preadolescentes también, mucho, ¿no? y de adolescentes. Hay mucha conflictividad con el padre, pero no importa, que se peleen con vosotros, que se puedan pelear, luego se arreglan, luego os vais juntos al fútbol, y entonces en esa interacción van a poder estar protegidos, porque van a tener esa confianza de en un momento dado les pasa algo, tienen y van a buscar esa ayuda, ese apoyo y esa proximidad de su padre. El mono pequeño siempre recurre a la protección del animal de mayor jerarquía del grupo, en especial el macho dominante. O sea, no olvidemos que estos ideólogos del género están puenteando la biología, están puenteando todo, pero también la biología es inexorable, o sea, es así, es tal cual. O sea, siempre busca la protección del macho dominante, del que dice, ay, mi papá, yo quiero ser como mi papá es un machote, tal, y el niño quiere, no sé, eso le hace buscar la proximidad de su padre, valorarlo. Un hombre afeminado no puede criar bien a sus hijos, ni tampoco se puede criar bien un hijo con dos mujeres o con dos hombres. Un niño necesita a su madre y a su padre, y el padre es el que está arriba. La familia es una jerarquía. El padre es el que delante de los hijos, no significa que volvamos al machismo de los picapiedra, no. O sea, el padre y la madre hablan, dialogan, se ponen de acuerdo, todo lo hacen, pero de cara a los hijos, papá es la autoridad y tiene la última palabra. No se desautoriza al padre, no se le desautoriza nunca. O sea, la seguridad y felicidad de un niño no depende de otra cosa que de crecer en el seno de una familia, la familia natural, donde convive con papá y mamá, unidos por un compromiso donde no hay vuelta atrás. Bueno, es cierto que mejor un buen divorcio que un mal matrimonio, ¿no? Porque también a veces en situaciones de matrimonios muy problemáticos y tal los niños sufren, pero sí que lo que desean todo niño, yo me estoy poniendo en el lugar del niño, que es en el lugar donde no se pone nadie, lo que quiere un niño es que sus padres sigan unidos y no hay nada que le produzca más tristeza y ansiedad que ver que sus padres se separan o que se pelean, o sea que esa guerra de la que os hablaba antes. Que lo aman y cooperan en su crianza, cumpliendo cada uno de ellos con la función que demanda el hijo en cada estadio de su desarrollo evolutivo. Que la interacción con los padres se tiene que mantener toda la vida. Los niños necesitan el contacto físico, el diálogo, las peleas, los castigos, que estéis disponibles para lo que necesiten y que les hagáis desarrollar el pensamiento crítico ante esta agenda de predadores. En eso consiste el amor y conseguiréis que predomine la pulsión de vida y los pondréis a salvo.